Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo nuestro culto de estudio bíblico de hoy 10 de junio del 2020. Continuando con la serie 10 lecciones sobre la vida de David, tendremos la lección número 2 con el tema David, una relación íntima con Dios. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro culto de estudio bíblico de hoy, miércoles 10 de junio. Vamos a comenzar este hermoso tiempo entonando un cántico para nuestro Señor y lo haremos con el himno número 22, Anhelo amarte más. Anhelo amarte más, oh Salvador. Busco tu amor y paz, Cristo el Señor. Oye mi petición, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Gozo del mundo yo busqué sin paz, en ti ya mi alma yo dulce solaz. Hoy esta es mi oración, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Al fin mi corazón te alabará, su última petición Cristo será. Oye tú mi oración, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Les invito en estos momentos a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por tu bendición y tu compañía, por permitirnos esta noche tener esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Gracias por tu bendición y por tu ayuda durante todos estos tiempos que hemos estado atravesando, poniendo en tus manos este culto que vamos a tener, que seas dirigiendo y bendiciéndolo y que sea una ofrenda de olor fragante delante de ti. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonemos juntos el himno número 26, titulado Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte
para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mis pecados en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Les invito a tener la lectura de la palabra de nuestro Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51. Y vamos a leer los versículos 1 al 10. Dice así la Escritura: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hasta ahí la lectura. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. El placer de mi alma. Este es el título del himno que entonaremos con gozo para nuestro Dios. Les invito, mis hermanos, a himno número 27.
¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Y en estos momentos, continuando con la serie 10 lecciones sobre la vida de David, tendremos la lección número 2 con el tema David, una relación íntima con Dios. Escuchemos. Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico. Y en esta noche estamos viendo el segundo tema relativo a la vida del rey David, y tiene que ver con la relación genuina que tenía David con el Señor. Si nosotros abordamos la vida de David como un tema a estudiar, vamos nosotros a descubrir cosas que las sabemos desde la niñez, si es que hemos estado en una escuela dominical, cuando se nos habla de David, el pequeño que derribó al gigante, el que venció a los filisteos y aquel que fue coronado rey. Cuando nosotros vemos todas esas cosas y cuando estudiamos cada uno de esos episodios sobresalientes en la vida de David, tenemos que remitirnos a un principio fundamental de orden espiritual. ¿Cuál es ese principio? La relación que David tenía con Dios, esa comunión entrañable que tenía David con el Señor. Nada de lo que él hizo, ninguna de sus proezas hubieran sido posibles si nosotros leemos detenidamente el primer libro de Samuel. Ninguna de ellas hubiese sido posible si no fuese por la ayuda de Dios y por la dependencia espiritual que tenía el rey David de su Dios. Hay una gran diferencia entre Saúl y David. Saúl, cuando habla de Dios con Samuel, habla de tu Dios. Pero cuando David habla del Señor, él habla de mi Dios. Eso marca una diferencia sumamente importante. Nos deja ver que para Saúl, Dios era el Dios de Samuel. Para David, Dios era su Dios. Así que en esta noche vamos a hablar un poco acerca de la relación que tenía David con el Señor, su Dios. En primer lugar, vamos a ver que esto no es algo que sucedió de manera eventual,
porque David había ascendido a rey. No. Vemos que esa relación, esa comunión íntima que tenía David con el Señor fue algo que nació desde que él era un pastor de ovejas. Y para entender bien esto, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y quiero leer los versículos 32 al 37. Nos acercamos al episodio en que David está por enfrentar a Goliat. Sus hermanos están molestos porque David habla de vencer a ese gigante, enfrentar y no permitir que blasfeme contra el Señor y contra el ejército de Israel. Entonces dice el versículo 32: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y el versículo 37 dice, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. David no está hablando por temerario. David no está hablando por ser un inexperto adolescente. David no está hablando por ser un fanfarrón. David sabe de lo que está hablando, y por supuesto para quienes lo rodean, hombres mucho mayores que él en todo sentido, en estatura, en destreza militar y también en edad, consideran que este muchacho es un bocón seguramente. Por eso sus hermanos se molestan tan severamente contra él. Pero lo que ninguno de ellos sabe era lo que acontecía cuando David a solas guardaba las ovejas de su padre allí en el desierto. Y una de las cosas que podemos nosotros notar es que él estaba consciente de que si alguien le había ayudado a enfrentar al oso y al león en la tarea de defender a las ovejas de su padre, ese había sido el Señor, porque el versículo 37 nos dice: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Así que vemos que este jovencito tenía plena confianza y conocía de las cosas que Dios era capaz. Aquí podemos nosotros descubrir un asunto que nos puede ayudar muchísimo a entender por qué David actuaba de esta forma. En primer lugar, David es un hombre que tiene una conciencia de responsabilidad con respecto a las ovejas de su padre. Sabía que debía protegerlas y defenderlas de cualquier cosa que atentara contra ellas. David es un hombrecito que no tiene ningún miedo a enfrentar este tipo de peligros. Tal vez nosotros lo podríamos llamar temeridad, otros lo llamarían tal vez imprudencia, pero cuando una persona tiene una relación tan estrecha con Dios, sabe que no se trata ni de imprudencia ni de temeridad, sino de absoluta confianza en aquel que tiene poder para librarnos de los peligros más insospechados y de los peligros más grandes que nosotros podamos enfrentar. De esta forma nosotros podemos comprender que David no está haciendo alardes de grandeza. Él tiene un conocimiento que los demás no tienen. Esa es la enseñanza que para nosotros debe generar un fruto de justicia en nuestra vida espiritual. A veces nosotros consideramos imprudente cuando una persona se para en un colectivo a evangelizar, a predicar el mensaje de la cruz. Otras veces consideramos que tal vez predicar en un parque al aire libre se considera a estas alturas un asunto de temeridad o de ridiculez algunas veces. Solo podemos llegar a ese tipo de conclusiones cuando nuestra comunión con el Señor es sumamente distante, porque cuando la comunión con el Señor es sumamente estrecha, cercana a Él, llena de vida y de una realidad diaria, eso no es ni temeridad, ni imprudencia, ni ridiculez.
Se trata de conocer a Dios y conocer el poder de Dios para sostenernos haciendo su voluntad. Por otro lado, yo veo aquí con claridad que David no se está arrogando a sí mismo las victorias en el campo. Jehová que me libró del oso y del león nos deja ver claramente a quien él reconoce como el verdadero gestor de sus victorias. Y en ese conocimiento, él ampara la siguiente expresión. Miren, él también me librará de la mano del filisteo. Si me libra de un oso y si me libra de un león, en consecuencia, me puede librar de cualquier cosa que enfrente yo en mi vida. Esa es la lógica con la que este hombre reacciona frente a los peligros. Aquí tengo un peligro llamado oso que puede destrozarme con un solo zarpazo. Acá hay un peligro llamado león que está considerado como uno de los animales más fuertes y depredadores en el campo. Y si Dios me ha librado de estas dos fieras violentas, fuertes, desmenuzadoras, Dios me va a librar de este filisteo. No tengo la menor duda. Es interesante que la duda no ha podido carcomer la confianza que David tenía. La duda no ha hallado espacio en su mente ni en su corazón como para llevarlo a atemorizarse como el resto de los hombres que estaban allí y que miraban las cosas desde la perspectiva humana. Ellos proponían una lucha hombre a hombre. Para ellos era impensable enfrentar a Goliat por una sencilla razón. Se veían ante Goliat insignificantes. Había algo diferente en el corazón y en el pensamiento de David, porque David era insignificante ante sus propios hermanos, ante sus propios conciudadanos, digámoslo así, ante su rey. Imagínense ante el filisteo llamado Goliat, era nada. Así que él ve las cosas con una visión espiritual que lo lleva a considerar que quien va a enfrentar a Goliat no es él, es el Dios que camina con él. Así que desde allí podemos nosotros ver cómo la confianza de David lo lleva a dar pasos aplomados en la vida. Creo que nos hace mucha falta tener ese tipo de relación con Dios para tomar decisiones de tal forma que no quepa la menor duda que es Dios quien está detrás de todas esas propuestas y todas esas intenciones que aparecen sobre nuestra vida. Qué importante es que tengamos esa convicción para poder dar el siguiente paso sin temor, sin duda, sabiendo que es Dios quien nos está dirigiendo. También vemos esa confianza cuando él es perseguido por Saúl. Hay un detalle interesante en la vida de David bajo la persecución de Saúl que nos invita a nosotros a reflexionar en la forma como él enfrentaba sus problemas y en este caso concreto, la forma en que David enfrentaba la persecución del rey Saúl. Por favor, abran sus Biblias en primer libro de Samuel capítulo 24, versículos 14 y 15. Primer libro de Samuel capítulo 24, versículos 14 y 15. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Miren, aquí nosotros encontramos cómo David maneja este gran inconveniente, este gran problema, este peligro inminente llamado Saúl y su persecución sangrienta contra él. Dice en el versículo 14, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? Y miren cómo él se describe, ¿a un perro muerto? ¿Qué sentido tendría atacar a un perro muerto? David le dice, eso soy yo delante de ti, no significa un peligro. Y lo siguiente que dice, habla de la insignificancia delante del rey. ¿Una pulga? No tiene sentido todo lo que has hecho, cómo has desplazado al ejército para que me persiga y procure mi vida. Y aquí vemos nosotros esa relación profunda y estrecha con el Señor. Jehová pues será juez
y Él juzgará entre tú y yo. Jehová pues será juez y Él juzgará entre tú y yo. Bueno, ¿quién tiene la razón y quién no la tiene? David pone al juez de jueces por testigo de su causa. David ha estado en una situación que cualquiera hubiera deseado contra su enemigo. David lo ha tenido al alcance de su espada, mientras Saúl cubría sus pies, dice la Escritura, en una cueva donde él estaba escondido. Y tan solamente se atrevió a cortar el borde del manto de Saúl, y aún así eso lo llenó de mucho temor. Así que David pudo haber terminado, tenía en sus manos la vida de su enemigo, y al matarlo se hubieran terminado todos sus problemas. Pero David no actúa como juez en este caso, y aún sabiendo que él había sido ungido por rey, no se atreve a tomar la justicia en sus manos, sino que invoca al que es justo, santo y todopoderoso. Miren, él no busca auxilio, no busca contarle su problema a otra persona, no está buscando justicia en otros, clama al único que puede ejercer la justicia de una manera santa, justa y vertical, recta, sin doblez alguno. Jehová sea quien juzgue entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Tremenda lección para enfrentar nuestros problemas. Que sea Dios nuestro juez entre nosotros y entre quienes desean nuestro mal. Pero permítame decirle algo. Hay que tener cuidado antes de adelantarse a pronunciar estas palabras. Si nosotros reconocemos a nuestro Dios como el único juez justo y verdadero, ¿está seguro usted de pedir justicia entre su adversario y usted? Hay que meditar y tener una conciencia limpia para poder expresar estas palabras. Jehová sea testigo entre tú y yo. Y también lo vemos en su vejez a David. Entonces su relación con Dios no es fruto de una eventualidad, no es fruto de un asunto circunstancial. Desde su temprana juventud hasta su vejez, lo vemos a David en una dependencia total de Dios. Lo vemos a David esperando en el Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 47, que creo que de entre las cosas que se dicen de David en las Sagradas Escrituras, este es uno de mis textos favoritos. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 47. Dice la Escritura: y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y esto es lo último que se dice de David. Y el rey adoró en la cama. Y el rey adoró en la cama. Esto me deja ver que hasta en sus últimos días David fue un hombre fiel al Señor, un hombre que amó al Señor, y que su relación con Dios es fruto de una construcción diaria que lo acompaña desde su adolescencia, en su etapa de rey, en su etapa de la vejez. David ha sido un hombre cercano a Dios. En segundo lugar, David, en cuanto a su relación genuina con Dios, fue un hombre temeroso de Dios. Acabamos de leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, este episodio que nos habla de la posibilidad que tenía David de terminar con la vida de Saúl. Veamos un momento en el capítulo 24, primer libro de Samuel, capítulo 24, y vamos a ver cómo se expresa David, este hombre temeroso de Dios. Cuando Saúl, capítulo 24, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano.
y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, escuche usted, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Bien, esta es una oportunidad única y yo quisiera que consideráramos el consejo de los hombres de David. Este es el día que Jehová dijo: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. ¿Realmente eso era lo que venía de parte de Dios? ¿Realmente esa era la voz de Dios? Recordemos que entre los hombres de David había hombres sanguinarios, hombres violentos y algunos de ellos no muy queridos en la sociedad. Así que el consejo de ellos era un consejo peligroso. Hay personas que nos dan consejos que parecen venir de parte de Dios, pero no se ciñen a la palabra de Dios. Ese tipo de consejos deben ser totalmente aborrecidos. Personas que nos dicen que nosotros podemos convivir sin habernos casado. Ese consejo no viene de parte de Dios. Recuerdo a alguien que decía que no es necesario firmar un papel delante de Dios para declarar el amor que se tiene a una persona. Eso es totalmente falso. La palabra del Señor dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Y si las autoridades establecen que esa es la forma honrosa de establecer el matrimonio, pues así debe ser hecho. Hay que tener cuidado con consejos que suenan venir de parte de Dios, pero realmente traen un engaño muy sutil. Estas palabras podían haber calado en lo profundo del corazón de David, pero David es un hombre temeroso de Dios. Y dice el versículo 6, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. 2 veces se encuentra esta expresión en este versículo. Si hablamos del ungido de Jehová, pues David también era ungido de Jehová. Y esto me hace pensar en la ambición del poder aún dentro de una iglesia. Jóvenes que quieren escalar prontamente pastorado, liderazgo, sin que Dios los haya puesto ahí. Hace años atrás conversaba con un grupo de jóvenes que pensaban que era tiempo de desechar toda forma de liderazgo representado por personas mayores de 50 años. Créanme que eso es algo tan peligroso. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque en ninguna parte de la Biblia yo veo un asidero para semejante cosa. Y hay que tener cuidado cuando nosotros recibimos ese tipo de consejos que nos llevan a la sublevación hacia lo que Dios ha establecido. Desde el momento en que hay una propuesta de sublevación, eso ya no viene de parte de Dios. David es un hombre que, muy a pesar de las circunstancias apremiantes de su vida, están sus principios, sus valores y sobre todas las cosas su temor a Dios. Yo no lo voy a tocar, aunque yo también haya sido ungido de Jehová. Él aún está con vida, Él aún es el rey, a pesar de que está haciendo las cosas mal, a pesar de que ya no está en sus cabales, yo seguiré respetando lo que Dios ha establecido, porque si Dios lo puso, Dios lo quita, no el hombre. Qué interesante principio, sobre todo en estos tiempos que vivimos. El principio del respeto a la autoridad establecida por Dios. Hoy en día escucho cristianos lanzar consignas contra el gobierno, hablar mal del presidente, de los asambleístas, de las autoridades de turno. Queridos hermanos, ese tipo de expresiones lo único que denotan y demuestran es un profundo desconocimiento de Dios y de su palabra. No sigamos a esas personas, ni sigamos el consejo de esas personas. David presenta un profundo respeto por Dios, al punto de no quitarle la vida a quien procuraba quitarle la suya. Eso hace un verdadero hombre de Dios. Así que el temor de Dios estaba allí, ¿no? Y él también respetó la voluntad de Dios. Era un hombre que manifestaba el temor a Dios. Miren, primero respetando la vida de Saúl. En segundo lugar, respetando los designios de Dios sobre su vida.
y quiero referirme en esta noche a manera de ejemplo con lo que sucedió en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer lo que dice la Escritura respecto a la consecuencia del pecado de David. La consecuencia del pecado de David. Versículo 14, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño vivía aún, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. La voluntad de Dios en la vida nuestra tiene tres características especiales. Es buena, es agradable y es perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Aun cuando lo que Dios decida sobre nuestro vivir no sea lo que nosotros esperábamos, debemos recibirlo de la manera en que este hombre, que tenía una relación íntima con Dios y la expresaba con ese profundo temor de respetar las decisiones de Dios, tal como él lo hizo, así debemos nosotros hacerlo. Hay circunstancias que sé que en estos días algunos de nosotros estamos pasando. A veces hay enfermedad y uno se pregunta: Señor, ¿por qué permitiste que esto me pase a mí? A veces hay la muerte de un ser querido y podríamos preguntar: Señor, ¿por qué murió mi hijo, mi esposa, mi esposo? ¿Por qué murió mi hermano? Tal vez la situación que esté pasando es la pérdida de trabajo y la pregunta sea la misma: ¿por qué? Yo no veo en la vida de David ese tipo de actitud. Y créanme, es tan normal que nosotros preguntemos por qué, pero hay que ver a quién le preguntamos. Si yo leo la Biblia y la palabra de Dios me dice a mí que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Si yo leo la Biblia, la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 12, y me habla la palabra de Dios de conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que la voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y perfecta, yo tengo que aprender a aceptar como David aceptó la voluntad de Dios. El niño cayó enfermo gravemente y por supuesto lo que todo padre haría lo hizo David. Oró, ayunó, clamó a Dios por la vida del niño. Él sabía que el culpable era él, no el niño. ¿Y qué es lo que pasa? El niño muere. Y una vez muerto el niño, él se unge, se levanta, come y va a adorar al Señor. ¿Saben? Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Lo que dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo vine a esta tierra, desnudo saldré de ella. Sea el nombre de Jehová bendito. Si Dios nos da, bendito sea su nombre. Y si el Señor permite que se nos quite, pues bendito sea también su precioso nombre. Esto es lo que proviene de un corazón que conoce a Dios y que teme a Dios, respetando la voluntad de Dios sobre su vida. Imagínense el cuadro
doloroso y triste. Imagínense ustedes a David, después de muerto el niño, gritando desconsolado y diciendo: ¿por qué Dios me lo quitaste? ¿Por qué me has hecho esto? Yo no veo nada de eso. Más bien, veo adoración, veo un aceptar la voluntad de Dios con beneplácito. Que Dios nos ayude, porque esta no es tarea fácil. Y veo también el temor que David tenía a Dios en cuanto a su relación en esta oración preciosa del Salmo 51, a la cual dimos lectura al principio en esta noche. Salmo 51, dice la Escritura, este salmo maravilloso: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Versículo 3, qué maravilloso: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. No hay cosa más preciosa que la confesión honesta delante del Señor. Yo fui el que pecó. Él no está involucrando, como lo hiciera Adán, a Eva. Él no dijo: esta mujer Betsabé no tenía por qué haber estado bañándose ahí, culpando a las circunstancias. No, David dice: yo, Señor, yo fui quien pecó, perdóname. Y qué hermoso salmo donde se revela la estrecha confianza de David con el Señor y su angustia de saber que el pecado lo distancia de él. Dice la Escritura: esconde tu rostro, versículo 9, de mis pecados y borra todas mis maldades. Esconde tu rostro, porque la mirada de Dios, la mirada santa de Dios, no puede resistir el pecado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No me eches de delante de ti como a Saúl, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuál es el mayor temor de David? ¿Perder el reino? No, perder esa comunión. Porque, hermanos, cuando nosotros perdemos nuestra comunión con el Señor, tomamos las peores decisiones en nuestra vida. Cuando perdemos nuestra comunión con Dios, decimos las cosas más feas que podamos decir en esta vida. Y después no podemos hacer mucho para poder corregir. Pero, hermanos, es una comunión estrecha con Dios la que nos puede llevar a una confesión honesta y sincera delante de Dios de nuestros pecados, implorar su perdón y aceptar su perdón y su salvación en nuestra vida. Yo quisiera que en esta noche usted pudiera meditar sobre el Salmo 51 ahí en casa antes que termine el día. Y en tercer lugar, David fue un hombre definitivamente creyente. Cuando nosotros leemos sus salmos, el centro de su poesía es Dios. Salmo 16, miren cómo empieza. Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Salmo 17, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño, de tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Y miren ustedes cómo dice aquí el versículo 8, capítulo 17 de Salmos, versículo 8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y termino con este Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Definitivamente el centro del pensamiento de David era el Señor. Era un hombre creyente definitivamente, porque su mente estaba ocupada en el Señor, su corazón estaba ocupado en el Señor, y una de las habilidades que Dios le dio a él fue el poder escribir poesía. Y cuando él escribe, no le escribe a la luna, al sol, a las estrellas, a las montañas, él escribe al Señor. Y el centro de su poesía siempre es el Señor. Si hay algo que conmueve mucho en la vida de David, es la confianza que él tiene
en el Señor es que Él es un hombre creyente, es un hombre que ha depositado su corazón enteramente en Dios. Cuando el Señor decide disciplinar y castigar a David por haber hecho el censo, ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, quiero que leamos versículos 12 al 14 para que entendamos por qué digo que David es un hombre verdaderamente creyente, al punto de abandonarse en las manos del Señor, aun cuando lo que viene de parte de Dios es un castigo. Leo lo que dice la Escritura aquí en los versículos 12 al 14. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, y escucha las palabras de David, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Me parece estar bajo el contexto de las palabras de Job, aunque él me matare, en él esperaré. Cuán grande es la confianza y cuán grande es la fe de este hombre cuya relación estrecha con Dios le lleva a entregarse en las manos del Señor para que el Señor aplique el castigo. Cuando uno ama al Señor y lo conoce de cerca y tiene una relación profunda con Él, está consciente que aun cuando lo que viene de parte del Señor es un castigo, es 1000 veces estar bajo la disciplina del Señor que bajo los deleites de este mundo. La vida de David nos enseña que no es una utopía ni es una irrealidad el asunto de tener una comunión estrecha, íntima con Dios desde la juventud, que dure toda la etapa de la adultez y aún en la vejez resplandezca. La vida de David nos enseña que cuando estamos cerca de Dios son muchos los aciertos y cuando nos distanciamos de Él, aunque sea uno, el desacierto nos marca de por vida. Algo maravilloso que nos dice la palabra del Señor es que 7 veces cae el justo, pero Jehová lo levantará. Cuando la relación íntima con Dios es lo que sostiene el corazón de un hombre, de una mujer cristiana, aun cuando éste cayere, Dios lo levantará. Y si hay algo que puede traer paz en estos días de confusión a nuestro corazón, es el tener una comunión íntima, genuina, estrecha con Dios. Que Dios nos ayude y acerquémonos a Él confiadamente, sabiendo que Él nos ama y que nuestra comunión con Él se fortalezca. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito en estos momentos a entonar con gozo para nuestro Señor el himno titulado Más como Cristo. Más como Cristo siempre anhelo ser, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en su obra y amor a su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo, esta es mi oración.
más gracia y fuerza, más designación, más noble esfuerzo, su reino en proclamar, más pecadores al Salvador llevar. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo quiero aquí andar, más de su amor a los demás mostrar, más abnegado cual mi Señor vivir, más como Cristo legal hasta el morir. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Oremos al Señor. Padre bendito, en esta noche alabamos tu nombre, te bendecimos, te adoramos, porque tú eres Dios bueno, grande, misericordioso y compasivo con nosotros. Padre, si hay una relación que vale la pena forjar, es nuestra relación contigo. Si hay una relación que siempre trae provecho a nuestro corazón, a nuestra conciencia, trayendo paz y fortaleza espiritual, es nuestra relación contigo. En esta noche yo te suplico, Padre Santo, fortalécenos en nuestros pensamientos y nuestro corazón para estrechar nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día en tu palabra y que en medio de estos días complejos en que estamos viviendo, nuestra comunión íntima contigo sea nuestra fortaleza. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y que tengan una buena noche.